¿Qué tal? Bien, buenas tardes, muchas gracias Paloma. Así que vamos una vez a colocar la presentación para esta casi última sesión que vamos a tener. Es efectivamente una sesión de cierre que estamos haciendo del módulo, pero vamos a tener dos sesiones especiales finales que les van a gustar mucho. Y esta la vamos a dedicar precisamente a reforzar algunos conceptos, pero sobre todo a enlazar los conceptos que hemos visto eventualmente a lo largo de todos estos módulos, pero que son lo que le da sentido fundamental no a este curso simplemente, sino a todo lo que tiene que ver con la educación financiera, ¿no? Así que los objetivos que vamos a ver es eso, conocer 5 conceptos clave en torno al futuro para desarrollar, y ojo con este concepto o con esta idea, un mindset, ¿no? En inglés esta palabra mindset es lo que podríamos traducir en español algo así como mentalidad, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, una lógica, una manera de razonar, pero acá un mindset de educación financiera. Es decir, vamos a tratar de ver qué cosas son clave para que pensemos como una persona educada financieramente, no solo con conocimiento, sino también con una forma de mirar la vida y el mundo, y que eso es realmente la clave de la educación financiera, ¿no? Así que bueno, esta es técnicamente la última clase del curso del programa, digamos, que se cierra hoy con el tercer módulo, más las dos sesiones que vienen, que van a ser dos sesiones especiales. Y hoy como cierre, entonces vamos a ver un poco esto que les estoy comentando, ¿no? Antes de entrar en el detalle, quiero hacer un recordatorio sobre esta imagen que está acá, que ya la hemos visto otras veces, o por lo menos una vez más. La vimos, me parece que en la clase sobre el costo de oportunidad. Y tiene que ver, tiene que ver con aquellas cosas que necesitamos para vivir, trabajar, desempeñarnos en tantas áreas. Es decir, estemos en posiciones de líderes, estemos en posiciones de liderazgo, perdón, o trabajando en cualquier cosa. En la vida en general necesitamos un conjunto de habilidades, incluyamos aquí, si queremos, los conocimientos. Necesitamos redes para cooperar. Eso da lo mismo si somos empleados, si somos empresarios, si somos estudiantes, lo que sea. Necesitamos redes para colaborar, para compartir conocimiento, para cooperar, ¿no? En proyectos conjuntos, y sobre todo necesitamos este punto, que es lo que casi siempre se nos olvida: una mentalidad, porque lo que orienta, lo que guía nuestras acciones correcta o incorrectamente es esa mentalidad. Ahí podemos incluir los valores, digamos, los valores y la ética, podemos incluir nuestros criterios también, la forma incluso como pensamos estratégicamente las cosas, la visión, ¿verdad? Y también un conjunto de actitudes. Estas 4 cosas, que podemos detallarlas después en la clase que sigue, que vamos a tener más adelante, estas 4 cosas componen eso que llamamos mentalidad, ¿no? Así que los conceptos que les quiero dejar hoy para tratar de empezar a reforzar esa mentalidad, y para que no se quede la educación financiera como un conjunto de conceptos sueltos: el presupuesto, la libertad financiera, eh, el interés compuesto, o etcétera, etcétera, sino para que tengan sentido de uso, es importante tener estas 5 cosas que son fundamentales, ¿no? Y que nos van a enseñar entonces, como les digo, a pensar como una persona financieramente bien educada. El primer concepto lo hemos estado mencionando un par de veces, pero es necesario hacer énfasis en algunos puntos, ¿no? Son el de bienestar y prosperidad. La educación financiera no tiene sentido si no es porque nos ayuda precisamente a lograr, mantener e incrementar el bienestar y la prosperidad. De hecho, todo lo que hacemos en la vida, teóricamente, trabajar, estudiar, etcétera, 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 lo hacemos para lograr mantener, mejor dicho, conseguir primero mantener y después incrementar nuestro estado, nuestra forma de vida, nuestra calidad de vida. Es decir, el poder levantarnos en la mañana y saber que tenemos electricidad porque hemos podido pagarla, el poder pagarnos los estudios, etcétera, etcétera. Uno no es consciente de eso porque lo asume como lo normal, pero no es lo normal. La forma en la que lo hacemos hoy, por lo menos. Y esa diferencia a veces que existe entre sobrevivir y vivir, ¿no? Entre lo que podíamos quizás hacer hace siglos atrás, que básicamente nos arreglábamos para sobrevivir, cazar, ver cómo nos hacemos un poco el asunto del fuego, o lo que sea, ¿no? Y teníamos un poco eso, más instinto de, cuando éramos a veces mucho menos evolucionados, mucho más instinto de supervivencia que lo que tenemos ahora, más de vivir, incluso a veces de disfrutar
la vida. Así que la educación financiera es básicamente para esto, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es aquello que hacemos instintivamente, entonces lo concientizamos y lo mejoramos. Porque no es que no tengamos educación financiera, tenemos una educación financiera intuitiva. Sabemos que si no trabajamos, no comemos, que si no trabajamos, no pagamos las cuentas. Lo que nos está ayudando la educación financiera y lo que hemos tratado de lograr en este curso es de que ese conocimiento sea más sistemático y más consciente y saber dónde tendemos a errar, dónde tendemos a cometer exabruptos a veces incluso, dónde, qué cosas podríamos mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que es importante es la constancia. Y hay una persona una vez que me explicó, que le pregunté una vez qué es el progreso, y me dijo, mira, el progreso es como una bicicleta, ¿no? Tú necesitas montarte en la bicicleta y pedalear para avanzar. Si tú dejas de pedalear, en algún momento te vas a caer. ¿Eh? Porque uno puede decir, bueno, quizás es una bajada, no necesito pedalear, la bajada son las circunstancias favorables, vamos a llamarlo así, pero en algún momento esa bajada se puede acabar, ¿no? O en algún momento puede haber una cosa que te obligue a frenar o hacer algo. Sí, pedalear es importante. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que la constancia en nuestras prácticas de trabajo, pero también de la propia educación financiera para hacerla más efectiva, es fundamental. Así que acuérdense siempre de este ejemplo de la bicicleta, como les digo, porque me parece que ilustra muy bien cómo es nuestra vida. Un constante pedaleo que a veces, por ejemplo, cuando tenemos un poco lo que decía hace unos días atrás Pablo, ¿no? Que de pronto podemos tener una situación económica tan buena que simplemente, pues, ¿verdad? Estamos un poco en la bajada, ¿no? Y disfrutamos la vida y no tenemos que salir a trabajar todos los días, pero si no estamos alerta a las condiciones, a las circunstancias, que puedan venir una crisis y que nos quiten de repente esa cuestión, también podemos perder y tenemos que volver a pedalear. Entonces, importante eso tenerlo en mente. Y esta distinción fundamental que hicimos, ojo, si bien es cierto, el objetivo principal de la educación financiera es este bienestar, no quiere decir que no tengamos que buscar riqueza. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces está muy de moda escuchar a las personas que nos dicen todos los días, lo importante no es la riqueza, es la felicidad. O lo importante no es la riqueza, es que vivamos bien y sanos, por ejemplo. El problema es que sin riqueza, esas otras cosas son difíciles. Normalmente es una forma políticamente correcta a veces de no mostrar, qué sé yo, egoísmo, cosas por el estilo, pero la riqueza es una cosa muy buena. La riqueza es una de las cosas que precisamente son, de alguna manera, el previo de nuestro trabajo. Y por eso escogí esa imagen ahí, porque en el fondo creo yo que esas plantitas que crecen sobre las monedas son todo ese conjunto de soluciones, de cosas que nos rodean, que nos permiten que podemos tenerlas gracias a la riqueza. La riqueza es verdad que no es un fin último. Es decir, no es que nosotros simplemente trabajamos para acumular. No, de hecho, incluso cuando acumulamos, lo hacemos para poder también tener otras cosas, ¿no? Pero el fin último siempre es esto que les mencionaba, ¿no? Bienestar y prosperidad. Pero esta distinción es muy importante para que no minusvaloremos la riqueza. ¿Ven? Es decir, eso es central. Recordemos siempre todos los días, pagamos las cuentas porque producimos riqueza, nos divertimos porque producimos riqueza, todo lo que hacemos, estudiamos porque producimos riqueza y podemos costearlo. Entonces, esa separación es bien artificial y incluso peligrosa, ¿no? Y otra cosa que también, a ver, parece que aquí se trancó un poco, ahí está, ¿no? Y otra cosa que también pasa, poco asociado a esto que estamos aquí, es que recordar que somos un homo economicus, es decir, que somos un hombre, un ser económico, ¿no? Cuando quise buscar el término, preparando la presentación para ustedes, y pongo Homo economicus, me consigo con esta imagen, ¿no? Y me consigo con una imagen que precisamente creo yo que tergiversa, quizás de manera ideológica, el valor de la riqueza y el valor de la economía, ¿no? Acá ustedes ven un billete, ¿no? Y aparentemente como dirían por ahí, por el dios dinero, ¿no? Pasan las tragedias, tenemos guerras, tenemos conflictos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que nos olvidamos de que todo lo bueno que tenemos en este mundo, desde aumentar nuestra calidad de vida, aumentar nuestra expectativa de vida, incluso los años que vivimos, todas las cosas que nos costeamos para divertirnos, para estudiar, para enriquecer nuestra cultura, son precisamente gracias a la economía. ¿Entiendes? Es decir, la economía es parte esencial del ser humano. Si esto no lo tenemos, como les digo, en el mindset de la educación financiera, entonces vamos a tener problemas, porque tenemos que reconocer el valor que tiene la riqueza,
saber de economía. Es posible que no tengamos que ser sumamente expertos, sería deseable, ¿no? Pero que no tengamos que ser sumamente expertos, pero conocimientos esenciales de economía son fundamentales, ¿no? Y esto es una tarea que ahora les queda a ustedes, ¿no? De irla reforzando. ¿Y por qué les digo esto? ¿No? Porque hace unos días también les mostré una de las clases pasadas, les mostré una encuesta que me pareció preocupante, porque precisamente lo que decía la encuesta era que un número importante de chilenos, y que en algunos casos era mayoría, no valoraba el crecimiento, no valoraba el crecimiento económico, es decir, no asociaban crecimiento económico al bienestar, ni a la felicidad, ni a nada, sino que pensaban que el crecimiento económico era algo así como ambición, codicia, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? En el sentido peyorativo de los términos, ¿no? Porque la ambición también es muy buena. Si no tuviéramos ambición, seríamos simples conformistas y no podríamos salir adelante en nada, ¿no? Pero muy importante esto, porque una mentalidad de educación financiera necesita valorar a diario la importancia de entender la economía, de entender cuando leemos la prensa lo que está ocurriendo en estas materias y de no minusvalorar la economía y la riqueza, que lo vemos mucho ahora en el debate público y por eso cuando vemos estos debates sobre los retiros, están muy contaminados a veces de elementos ideológicos que son perjudiciales, ¿no? Otra cosa también, otra cosa también que es importante es recordar, y esto también es fundamental, esto tiene que ver un poco con el pedaleo, con la bicicleta, ¿no? Recordar que la pobreza, mejor dicho, que la pobreza no, hay personas que deciden que la pobreza no es normal, lo van a escuchar muchas veces, ¿no? Es inaceptable, no es normal. Y sí, efectivamente es inaceptable la pobreza porque tenemos muchos medios para enriquecernos, pero lamentablemente eso es lo normal. Si uno mira la historia de la humanidad es la historia de siglos de pobreza. La capacidad que tenemos seres humanos de producir riqueza y sobre todo hoy, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la revolución industrial, es tremenda. Entonces, en realidad, y eso es importante tenerlo en cuenta porque las cosas no están dadas, hay que ganárselas. Es decir, siempre tenemos esa idea de que, bueno, que las cosas ahí están, ¿no? Eh, hoy hablaba alguien de que uno de los problemas que teníamos de pronto en Chile para estas discusiones que tenemos en la economía, la inflación, etcétera, es que damos por sentado el estándar de vida. Pero este estándar de vida no es normal. De hecho, no fue el que tuvo Chile todo el tiempo y no es el que ha tenido ningún país todo el tiempo. Incluso los países más desarrollados como la Nueva Zelanda de hoy o Suecia o qué sé yo, han sido pobres en algún momento. O sea, a muchos de ustedes les costará de pronto imaginarse que Suecia haya sido en algún momento un país pobre, un país pobrísimo, de hecho, ¿no? Yo recuerdo cuando una vez fui a Suecia hace un tiempo atrás y había un pan muy delicioso que me encantaba, que era un pan muy tostado, que se hacía digamos, es como un disco de pan, casi que como una especie de cracker, ¿no? Con un hoyo en el centro. Y le preguntaba yo de dónde había salido ese pan, porque a mí me parecía exquisito, ¿no? Y yo, bueno, la verdad que este pan era de cuando éramos pobres, ¿no? Me decían, ¿y cómo es esto? Bueno, era un pan que se hacía muy barato, que incluso a veces utilizaba corteza de árbol, ¿no? Para un poco darle tamaño, ¿no? Y se colocaba a secar, ¿sí? Y se podía secar para guardarlo y para que durara mucho tiempo, porque no teníamos, obviamente, ni refrigeradores, ni nada de estas cosas, venía el invierno, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente todos los días, porque si nosotros nos olvidamos de que la riqueza realmente es lo excepcional, eh, eh, cometemos el error a veces de pensar que las cosas están dadas y no están dadas, ¿no? Hay que trabajarlas constantemente y sobre todo cuidarlas. Y eso es lo que nos permitió precisamente pasar de esa imagen que ustedes ven a la izquierda, que creo que se la he mostrado alguna vez anterior, ¿no? A la imagen de la derecha, del ser humano que no podía hacer ni siquiera fuego, no sabía hacer fuego, ¿no? A un ser humano que es capaz hoy de crear un conjunto increíble de soluciones para la vida humana. Eso es la prosperidad, básicamente, ¿no? La prosperidad entendida como soluciones para la vida humana. Entonces aquí les quiero dejar esta frase de Agustín Echevarne, que me la conseguí hoy, de hecho por pura casualidad buscando un poco alguna cita sobre esto, y Agustín es un buen amigo porque él está en un think tank argentino que se llama Libertad y Progreso. Es muy amigo además de la Fundación para el Progreso y de estos proyectos. Y él dice, la pobreza no tiene causa, es lo normal, ¿no? Es lo que siempre pasó. Lo que tiene causas es la riqueza. Es decir, nuestra educación financiera, ¿qué es lo que nos da? Razones precisamente para producir riqueza y vivir mejor. Es decir, nos permite, haz esto
para que obtengas riqueza. Haz esto para que obtengas, digamos, prosperidad, ¿no? Ahorra, por ejemplo, para que te vaya bien. Y eso es tremendamente, tremendamente importante, ¿no? De hecho, uno pudiera incluso decir, siguiendo esta lógica, lo que sí podría tener causas es el empobrecimiento. Es decir, si nosotros no seguimos ciertas cuestiones elementales de la educación financiera, ahí sí vamos a tener algo que podríamos llamar causas, no de la pobreza, sino de nuestro empobrecimiento. Es decir, que ya hemos tenido una situación, digamos, beneficiosa, buena, pero que el no hacer ciertas cosas, el no ahorrar, el no saber elegir un crédito, el no prepararnos para el futuro, el no estudiar para prepararnos con una profesión, para el no aprender a emprender, ¿no? Ahí sí, y que eso nos lleva al fracaso, ahí sí podríamos tener causas de empobrecimiento. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto que les va a parecer un poquito raro, tiene que ver un poco con lo que les decía, la diferencia entre sobrevivir y vivir. Eh, Esto viene un poco de los griegos, y lo leí hace poco en un libro que se llama Contraapocalípticos, de un filósofo español que se llama Jesús Zamora Bonilla, y me llamó la atención porque decía, mira, la diferencia entre nosotros y los animales, básicamente, es que los seres humanos tenemos bios, que eso del griego tiene un poco que ver con la palabra biografía, es decir, tenemos trayectoria, tenemos una historia, y además esa historia la entendemos y la contamos. Y dicen los animales no. ¿Ve? Los animales sobreviven, los animales son un organismo, es decir, en el sentido de que no tienen una historia porque no razonan. ¿Ves? La historia se las damos nosotros, cuando le ponemos un nombre a nuestros perros, a nuestros gatos, y los queremos y los adoramos y todo lo demás, ¿no? Pero esta diferencia es fundamental, ¿no? Porque nosotros somos los que, sí, somos como seres humanos con trayectoria y todo demás, somos capaces efectivamente de hacernos de esta prosperidad y de vivir, y no solamente de sobrevivir. Si fuéramos meros o solamente organismos vivos, ¿no? Es que es lo que está en la naturaleza. De hecho, los seres humanos éramos también organismos vivos nada más, hasta que con la razón pudimos hacernos un poco de toda esta cosa. Eso es una referencia cultural más que todo, pero para que la tengan en cuenta por ahí, ¿no? Y también otra cosa importante en todo este asunto que estamos hablando es recordar esto. Yo sé que ya lo mencionamos en la clase sobre la sociedad libre, pero importante insistir, sobre todo por los debates que estamos teniendo, los debates públicos que estamos teniendo, bueno, no solamente en Chile, sino en muchos países del mundo, ¿no? Esta situación que tiene el país hoy, que se ha ganado hasta el año 2020, ¿no? El puesto, digamos, privilegiado en América Latina, digamos, con una prosperidad importante, no es mágico. Y yo recuerdo cuando nos tocaba que hacer unas conferencias sobre la economía de Chile y nos hablaban, por ejemplo, del milagro chileno. No, no, que no hubo milagro. Aquí no hubo un milagro. Aquí hubo una estrategia correcta de llevar el país, de cuidar las instituciones, de abrirse a los mercados, de respetar la propiedad privada, de manejar las cuentas y el fisco con responsabilidad, de tener un buen sistema de pensiones, en fin, no fue un milagro. De hecho, llevó mucho trabajo. Entonces, esto es fundamental también tenerlo en la mente, porque el entorno que nos rodea va a incidir en nuestro éxito y en nosotros podemos ser unas maravillas de educación financiera, pero si no cuidamos nuestro entorno o incluso a veces no cambiamos de entorno cuando las cosas no son favorables, podemos tener problemas. Por ejemplo, cuando yo me vine de Venezuela a Chile, lo que hice fue decir, bueno, no puedo hacer nada más por este entorno desfavorable y que además veo que va a seguir deteriorándose, así que me voy a Chile, que es un país que tiene fantásticas oportunidades, ¿no? Y así como ha venido muchísima gente, ¿no? De hecho, la diáspora, hoy venezolana, un país que precisamente destruyó todas las condiciones que podían hacer que la gente prosperara, hoy sube más o menos a 6 millones de personas, así que podrán ustedes imaginarse. Si no es trivial, ni es una cosa poco importante, ¿no? Tan importante como lo que nosotros hacemos, como con la responsabilidad con la que nosotros actuamos, tomamos decisiones financieras, etcétera, es lo que ocurre en nuestro entorno. Y lo que esté en nuestras manos para cuidar ese entorno es fundamental, ¿no? Y recuerden ustedes una cosa que también aquí la podemos ver, cuando vimos esta parte que cuando les digo que esto no es un milagro, es que el, la forma en que los elementos fundamentales para evaluar que un país, que sea Chile o que sea cualquiera, ¿no? Es próspero o no es próspero, tienen que ver con, por ejemplo, la calidad de sus instituciones, ¿no? La calidad de sus instituciones, la libertad, etcétera. Bueno, ahí lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás,
pero quiero poner énfasis precisamente en esto, ¿no? Porque muchos de los que ustedes, muchos de los que están en este curso han preguntado mucho sobre emprender. Y resulta de que emprender, bueno, emprender necesita entorno y condiciones favorables, ¿no? Necesita incluso condiciones específicamente empresariales, ¿no? Cuando ustedes miran los índices, estos importantes, por ejemplo, cómo hacer negocios, este índice es probablemente el más prestigioso del Banco Mundial para hacer negocios y que le dice, ¿no?, qué países son más adecuados que otros. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo se obtiene un crédito, ¿no? Cómo incluso se obtiene acceso al servicio de electricidad, apertura de una empresa, etcétera. Y vuelvo al ejemplo de Venezuela. Imagínense ustedes lo difícil que es emprender en un país que ni siquiera tiene, es más, emprender no, vivir en un país que ni siquiera tiene garantizado su servicio eléctrico, ¿no? O donde el Internet no funciona. Vamos a ver un ejemplo ahora que ocurre con un emprendimiento de este tipo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería hacer este pequeño recordatorio para que lo fijemos en esta mindset de educación financiera. Y bueno, ahí ve un poco Chile en estas materias de hacer negocio y cómo ha sido un país que se ha destacado precisamente, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entre los más atractivos para hacer negocio, ¿no? La otra cosa entonces tiene que ver con el futuro. Aquí esto va a ser muy corto. Recuerden ustedes que el futuro, si lo buscamos en el diccionario, es eso, el tiempo que vendrá o que está por venir, ¿no? Entonces, el sentido de la educación financiera está directamente asociado al futuro, no tanto al presente. De hecho, técnicamente el presente es este segundo, ¿no? Y el próximo segundo, el próximo minuto, los próximos 5 minutos van a ser ya el futuro. Claro, es una forma un poco forzada de decirlo, ¿no? O quizás ¿no? Demasiado estricta, ¿no? Forzada no, pero demasiado estricta, ¿no? Pero démosle un poco, bueno, un poco más de larga y podemos decir, bueno, que el futuro es el próximo mes, el próximo año, el próximo... Bueno, ¿por qué nos educamos financieramente? ¿Sí? ¿Por qué nos esforzamos en esto y aplicamos a diario las cosas que hemos estado aprendiendo? Precisamente para buscar que ese futuro sea lo mejor posible. No lo podemos garantizar. Es imposible garantizarlo. No sabemos qué va a pasar. No sabemos. Lo que podemos hacer es prepararlos de la mejor manera, precisamente para que incluso cuando haya algún tipo de evento indeseado, entonces podamos resistir de mejor manera las crisis. Eso también es fundamental, ¿no? En el video que les dejé hace unos días, precisamente menciona la agricultura, ¿no? De cómo el ser humano, bueno, aprendió incluso a ver un poco el sol, el tiempo, el clima, una cantidad de cosas, pero todo pensando en el futuro. De hecho, la noción de tiempo está muy asociada al desarrollo de la agricultura. Por si no conocen ese detalle, no es que los seres humanos hemos tenido desde siempre la noción del tiempo, de que hay un día y una noche, sí, algo como que pasaba, se va, se viene la luz, qué sé yo, ¿no? Pero esa noción de que hay años, minutos, segundos, un tiempo, etcétera, etcétera, y más aún eso de que el tiempo es oro, nada, ¿no? Eso lo fuimos desarrollando después, y precisamente por esta cuestión del futuro. Así que básicamente eso es lo que hacemos nosotros con la educación financiera. Y justamente, también lo van a ver en el video que les envié, es un tremendo peligro vivir demasiado en el presente. ¿Eh? Hay el presente, hay que disfrutarlo, la vida hay que vivirla, es verdad, no estamos acá para sufrir nada por el estilo, pero siempre pensando, esto que obtuve hoy, estas vacaciones que voy a hacer, ¿no? Que me van a dar una gran satisfacción presente, ¿no? No ir a afectar mi futuro, o peor aún, el de mis hijos, el de mis nietos, qué sé yo, el de mi familia. Entonces, estos incentivos que a veces tenemos con el corto plazo, es necesario tenerlos muy, muy acá, en la cabeza. Y les pido por favor vean ese video que les envié porque tiene mucho que ver eh, con eso, ¿no? El tercer punto que también siempre presente, creo que es uno de los más importantes insistir en esta clase de recorrido y de cierre para fijar estos conceptos de la mentalidad de educación financiera, es la incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre, como esta imagen que les he mostrado otras veces, es terrible, ¿no? Es terrible en el sentido de que precisamente no tener información de algo que nos produce a veces temores, qué sé yo, ¿no? Así como estas personas que van en el barco enfrentándose a las aguas turbulentas, qué sé yo, no saben si se van a ahogar, si se van a morir, si van a sobrevivir, si se va a romper el barco, probablemente, y eso nos produce, como les decía, miedo. Y el miedo si bien es cierto, es inevitable, y el miedo también nos advierte, como hemos hablado otras veces de, de los peligros, el miedo también nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Así que, ¿qué hacemos nosotros para reducir la incertidumbre? Y ahí están varias de las cosas que hemos estado viendo durante el curso. Planificar y prever. Es decir,
Si no planificamos, y una vez se dice que tú no puedes planificar el futuro, vive la vida, qué sé yo, hay muchas cosas que pueden entrar, sí, pero uno tiene que planificar lo mínimo, con la flexibilidad precisamente de que pueden pasar cosas que alteren esos planes. Ojo con una cosa, siempre dicen por ahí que todo plan y toda estrategia está destinada a fracasar por los imprevistos. Eso es cierto en buena medida porque es difícil un plan que hagamos que se dé exactamente a la perfección tal como lo vivo. Pero estar sin plan es como salir a navegar sin mapa, ¿no? Y sin nada. De hecho, es decir, tener un plan imperfecto es muchísimo mejor que no tenerlo, ¿eh? Porque nos permite ver escenarios posibles, nos permite decir, bueno, voy a ahorrar para esto, y incluso cuando prevemos cosas que no pasaron. Oye, voy a ahorrar por si me pasa una enfermedad y nunca tuve la enfermedad. Uy, qué bueno, maravilloso, ¿no? Como cuando compramos los seguros y todas estas cosas, pero planificar y prever es una cosa fundamental para reducir, no eliminar, reducir la incertidumbre. Parte de prever es ahorrar, por ejemplo, si lo queremos ver de esa manera, buscar información. Una práctica importante, ¿no? Cuando vamos a tomar decisiones es hablar con las personas que conocemos, ¿no? Con amigos que saben de algo. Oye, mira, tú me recomiendas que invierta en esto o que en esto. Oye, ¿debería invertir en Bitcoin, por ejemplo? ¿No? Entonces, hacerse asesorar por personas que conocen un poco más, muchísimo mejor. Y si somos empresarios, ¿verdad? O estamos emprendiendo, bueno, más aún, el hacernos de buenos equipos, que nos ayuden, y también tener buenos asesores eventualmente para estas cosas, ayuda a reducir la incertidumbre. No a eliminarla, pero sí eventualmente a reducirla, y sobre todo a evitar que estemos simplemente a la buena de la suerte, ¿no? Eh, y otra cosa también, bueno, evitar reducir riesgos. Yo trabajé un tiempo en la industria petrolera, y una de las cosas que nosotros hacíamos, lo que yo trabajaba principalmente, era en el área de seguridad y de ambiente, y mi cuestión fundamental, mi trabajo fundamental era con todos los jefes de operaciones en el campo petrolero, en los taladros, en las perforaciones, etcétera, era reducir riesgo. Siempre hay riesgo de accidente, puede ocurrir un incendio, pueden ocurrir derrames, como de hecho nos ocurrieron muchos, pero ¿qué hacíamos? Reducir los riesgos al mínimo. Porque reducir los riesgos al mínimo precisamente ayuda a eliminar factores que aumentan la incertidumbre. Si nosotros sabemos, como me pasaba en el trabajo, que nuestras tuberías y el oleoducto están en perfecto estado, bueno, podemos pensar que es poco probable que vaya a ocurrir un derrame. Si tenemos un excelente sistema, no solamente de combate de incendios, sino además de prevención de incendios, sabemos que es poco probable que tengamos un incendio y que eso nos vaya a poner, digamos, a echar a perder todos los planes, incluso a bajar la producción y todas estas cosas. Entonces, fundamental esto es reducir los riesgos. Cuando ahorramos, reducimos riesgos. Cuando compramos un seguro, también. ¿eh? El seguro no va a evitar que ocurra el accidente. Obviamente, de hecho, por eso tenemos el seguro, ¿no? Lo que hace el seguro es responder cuando tenemos el accidente, por ejemplo, que dañó nuestro auto. Y si trabajamos con el auto, imagínense ustedes lo bueno que es que alguien te responda, ¿no? Y puedas tener incluso tu auto de reemplazo unos días mientras te lo arreglan, y en fin, ¿no? Así que en el mindset de educación financiera esto es también tremendamente importante, ¿no? Y voy a insistir en este punto, la incertidumbre no se puede eliminar, o sea, olvidémonos de eso, hay que vivir con ella. Son tantos los factores que juegan, tantos los actores y tantas cosas fuera de nuestro alcance que es imposible eliminarla. Da lo mismo lo que hubiésemos hecho. Que haya salido un virus de una ciudad china que ni siquiera conocíamos, no está en nuestras manos, lamentablemente. Entonces, eso es tremendamente importante, ¿no? El azar, la existencia del azar, que es una buena y una mala noticia, si uno quiere ver, ¿no? Una mala noticia porque qué bueno sería que todo saliera como lo previmos, ¿no? Pero bueno, una buena noticia porque también trae otros beneficios y ya lo vamos a ver. El azar, la suerte, que a veces nos ayuda y a veces no nos ayuda, eso es otro factor que hace que no sea posible eliminar la incertidumbre, ¿no? Y eso vale para un emprendimiento, es decir, tenemos un emprendimiento que va muy bien, ahora les voy a dar un ejemplo, y resulta de que la pandemia, ¿no? O una tormenta, o algo que no está en nuestras manos, es decir, como dicen por ahí, se alinearon mal los astros y resulta de que nos pasó algo problemático, ¿no? Así que bueno, solamente estas dos cosas son suficientes para asignarnos a eliminar la incertidumbre, y entonces simplemente reducirla de la forma más posible, ¿no? Y aquí entra otra cosa.
y entonces vienen las buenas noticias. No podemos reducir la incertidumbre, el mundo es incierto, pero así como es incierto, ofrece oportunidades y posibilidades, incluso algunas que no existían, ¿no? Y entra el punto este, como les decía yo, del azar, ¿no? Fíjense una cosa, aquí les voy a decir algo que les va a sonar a eslogan, motivacional y todo lo demás, no, pero no es nada de eso, es una cosa muy real. ¿Eh? La propia incertidumbre y el azar son parte de la vida, perfecto, y así como las cosas pueden salir mal, pueden salir bien también, ¿no? Es verdad que no van a salir bien simplemente mágicamente, sino que a veces tenemos que hacer algo, ¿no? Y esto abre un mundo de posibilidades y oportunidades abiertas. Pero ¿cómo traducimos esto para que no parezca así como una charla motivacional de esas que están muy de moda, ¿no? Creo que la mejor manera para traducirlo es volver a lo que estamos viviendo, ¿de? A la pandemia, ¿no? Una pandemia que no necesito describírsela, que nos cerró el mundo completamente, pero hace poco no, hace un año, más de un año ya, escribí esta columna en un medio online de acá, porque supe de un negocio que de hecho es de una persona que conozco bien, que la conozco, un amigo y además amigo de un familiar que es de su hermana, y esta persona con un chef venezolano, por cierto, él es argentino, y con un chef venezolano, eh, montaron un restaurante en Washington, ¿no? Un restaurante que se llama Seven Reasons, 7 razones, ¿no? Un restaurante que al poco andar, a las semanas de andar prácticamente, empezó a convertirse en en un tremendo éxito. Yo recuerdo que cuando estuve en Washington una vez, me dijeron, oye, ¿cuántos días vas a estar aquí? Porque pronto vamos ya, a mí me tocaba que venirme, ¿no? Vamos a inaugurar el restaurante, eso fue 2019, antes de la pandemia, ¿no? Vamos a inaugurar el restaurante, así que para que estés, qué sé yo. Bueno, no pude estar porque obviamente no iba a estar más días de los necesarios. Y entonces, bueno, pero empiezo a enterarme de los éxitos del restaurante y después cuando vi la pandemia, imagínense ustedes que el restaurante había sido hasta habían reservado mesas a los Obama en este restaurante de Washington y de pronto este lugar donde la experiencia era fundamental, porque no solamente era la calidad de la comida, ¿no? Sino era además de estos dos emprendedores que ya comenzaron de la nada, era la música, era todo, era la forma que estaba dispuesta. Es decir, la experiencia es fundamental. Tú le cierras el restaurante y es como que los mata, ¿no? Bueno, se las arreglaron con el delivery, ¿ve? Precisamente porque una opción era, si no hubiésemos tenido plataformas de internet ni estas cosas, bueno, simplemente no hay nada que hacer. Si cierras y ya está, y quizá por cuánto tiempo. El delivery no es lo ideal porque no puedes transmitir la experiencia del negocio como la puedes transmitir en el local, claro, pero es mejor que nada. Así que se las idearon, se las arreglaron de una manera en que empezaron, de hecho, tuvieron que reducir el personal al mínimo y les fue también que después empezaron a recontratarlos a todos. ¿Ves? Bueno, tengo que actualizarme a ver de cómo les está yendo ahora, pero entiendo que muy bien, ¿no? Lo que les quiero decir con esto es que actuaron, es decir, la pandemia les abrió otras oportunidades y les permitió también reforzar el sistema, que es lo que les ha pasado también a muchos negocios, ¿no? Que como dice un especialista que una vez que estuve escuchando, dice, mira, cuando algo golpea un sistema, le quedan dos cosas, romperse o elevarse a un nivel, ¿verdad? Superior que le permita no solamente subsistir, sino fortalecerse. Entonces, lo que está pasando hoy con muchas empresas es que unas se rompieron y listo, no pudieron hacer nada, ¿no? Algunas por errores gerenciales de pronto, otras quizás por otras circunstancias, pero las que se reacomodaron, las que tuvieron ingenio, las que hicieron, bueno, esas pudieron fortalecerse y resulta de que ahora cualquier otra crisis que le venga parecida por lo menos a esto de la pandemia, rápidamente plataformas digitales, repartimos aquí, repartimos allá, ¿no? Y fíjense, apareció hace un tiempo atrás que también sería bueno cómo está esto, cómo siguen estos negocios. Apareció un tiempo atrás en BBC, en famosa cadena de noticias británica, este artículo sobre 7 emprendimientos de Latinoamérica que se reinventaron en medio de la pandemia y que están prosperando. No los voy a describir todos acá, pero fíjense, hay una discoteca en Lidia. ¿Cómo es una discoteca en Lidia? Bueno, se las arregló un DJ colombiano, ¿verdad? Y hace fiesta con hasta 500 personas conectadas por Zoom y les parecerá esto absurdo, pero le está yendo bien por alguna razón, hasta con bailarinas, animador, qué sé yo. ¿Cómo se arregló el modelo de negocio? Incluso cómo arregló la experiencia, una muy buena pregunta. Ahí lo describe un poco en el artículo que se los voy a pasar con Paloma para que lo vean, ¿no? Al crecer la demanda por frutas y verduras, incluso por cuestiones también de las dietas y las cosas, porque la gente, mucha estaba con temor de que estaba engordando, qué sé yo, ¿no? Y para comer más sano, entonces, bueno, hay otro negocio en Colombia que
también se logró readaptar y sus ventas subieron 3 veces lo que era. Es decir, en la crisis se les presentó precisamente una oportunidad. Clases online con un campeón mundial, un karateca venezolano que daba clases en un dojo. Dojo, ustedes conocerán que estos centros, instalaciones donde los karatecas enseñan a sus alumnos, qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, claro, pandemia, ¿cómo hago? Abro mi dojo, no puedo abrir. Bueno, se las arregló, empezó a hacer Instagram Live, ¿verdad? A través de la cuenta del propio dojo, y vio que mucha gente estaba sumando. Y bueno, le aparece de acá un negocio y parece que tiene ahora clases por Zoom, obviamente clases pagas, ¿no? Y se le abrió un mercado que simplemente no tenía. Y era un mercado además que no podía tener porque físicamente estaba lejos. ¿Ve? Entonces, la crisis abrió nuevas oportunidades. Claro que si él no lo aprovecha con ingenio, pues simplemente no puede hacer mucho, ¿no? Fíjese, bueno, acá hay otros más, unas mascarillas de cobre acá en Chile, una emprendedora mujer que fabricaba otras cosas con tejido de cobre y lo que hizo fue que incorporó las mascarillas precisamente porque el cobre tiene ciertas propiedades, ¿ves? Ahí dice justamente, ¿no? Hay unos estudios que dicen que un microorganismo o virus respiratorio muere a las 4 horas sobre una superficie de cobre, ¿ves? Entonces, mientras en otras dura muchísimo más y se aloja, ¿no? Entonces, bueno, ella vio ahí una oportunidad y también se fue con esto, ¿no? También un fabricante de pan, obviamente el trabajo en los laboratorios de exámenes aumentó exponencialmente, es decir, un negocio, digamos, que aumentó muchísimo es precisamente el trabajo en los laboratorios, es decir, la demanda por exámenes, y en este caso por exámenes relacionados con el coronavirus. Bueno, ahí cuenta un poco la historia, ¿verdad? De cómo ellos incluso habían descartado invertir en las cuestiones como el SARS y estas cuestiones, y después les llega todo esto, ¿no? Y tuvieron que también ingeniársela, ¿no? Abrir un chatbot, abrir página web distinta, recibir una donación, y en algún momento, como dice ahí, desarrollaron lo que habitualmente harían en un año. Entonces, eh, ingenio también, pero oportunidad. Esta combinación de cosas, ¿no? Y bueno, hay otro también, hay otros más, pero los pueden ver con más detalle después cuando se los envía, ¿no? Y la última, el último concepto, ya para que vayamos terminando, tiene que ver con el video que les envié. Que por favor les pido que lo miren. Hemos recibido de parte de ustedes comentarios muy buenos sobre el video, un video que ayuda mucho a trabajar esto que les estoy comentando, esta mentalidad de previsión de futuro y de todo demás, ¿no? Y es que es fundamental la decisión y las responsabilidades individuales. Es decir, las decisiones que tomamos son realmente principales en todo esto. Es decir, si nosotros dejamos las cosas a la suerte, obviamente, las oportunidades pueden estar, pero si no tomamos ciertas decisiones y no actuamos, y sobre todo asumimos responsabilidades que son individuales, las cosas no funcionan. Entonces, eso tiene que ver mucho con esta idea de que el futuro está abierto, que eso es una buena noticia. Es decir, el hecho de que haya incertidumbre y de que haya azar significa que no estamos condenados, ni para bien ni para mal. Es decir, eso vale para una economía, para la vida personal, eso vale para la vida de una empresa. El futuro está abierto y las cosas que hagamos hoy pueden, digamos, llevarnos a un escenario o llevarnos a otro. De hecho, en los estudios de prospectiva, no sé si ustedes conocen lo que es la prospectiva, pero la prospectiva es un poco el estudio del futuro. Pero ojo, no es brujería, ¿no? Es una metodología que existe para, con cierto estudio de las circunstancias y de las cosas que podrían pasar, entonces se abren ciertos escenarios probables, ¿no? Lo que hacen los estrategas es precisamente mucho prospectiva. Los países lo hacen las empresas. Se sientan y dicen cuáles pueden ser los escenarios posibles de aquí a 5 o 10 años, ¿no? No van a ser perfectos, podrían no darse, pero entonces después dicen de ahí, bueno, con los elementos que tenemos y la información que tenemos, ¿cuáles son los más probables? ¿Y qué tenemos que hacer para lograr el que más queremos? Que a veces no es el más probable. Entonces, esta idea del futuro abierto es una muy buena noticia en ese sentido porque recae mucho precisamente en las decisiones que tomamos. Así que ese video que les envié, no lo vamos a ver acá porque es un video de 8 minutos que se los dejé en la plataforma para que lo vean. Moisés Naim, que es un reconocidísimo intelectual, autor de libros, también les voy a pasar después una entrevista que yo tuve con él para que la vean porque es muy, muy interesante. Ese les voy a pasar para la otra clase. Eh, Conversó con Vira Venkataraman, ¿no? Y Vira Venkataraman, asesora también de la Casa Blanca, experta en toma de decisiones, escribe un libro que se llama El telescopio del optimista, y donde ella básicamente plantea eso, cómo las decisiones que tomamos hoy a nivel personal o también a nivel social o gubernamental o empresarial son fundamentales precisamente para definir el mundo que viene. Y ahí hay un ejemplo que está ahí que lo mencionamos brevemente en una clase pasada,
en la clase del costo de oportunidad, que tiene que ver con esta anécdota, ¿no? Cuando ella va a Fukushima, ¿no? Con la famosa, o dice ella acá, infame, ¿no? Central nuclear que se destruyó con el terremoto, imagínense que es una destrucción de la central nuclear, se destruyó con el terremoto. Lo que mucha gente no sabe es que había otra central que estaba más cerca del epicentro del terremoto, que es la de Oracagua, ¿no? Y la gran pregunta es por qué esa central no sufrió daño. De hecho, ¿por qué la gente corrió a refugiarse en la central nuclear? Bueno, y es porque una persona, que era un ingeniero, muchísimos años atrás, sabía que en el año 869, imagínense ustedes, siglos atrás, se había producido un maremoto, una cuestión que había inundado con un tsunami su pueblo, ¿no? Y dijo, bueno, construyamos la planta un poquito más lejos y subamos las protecciones, los rompeolas y todas estas cosas. Y bueno, el futuro, como le digo yo aquí, en esta siguiente lámina le terminó dando la razón, ¿no? Pero que fue una decisión, y pasa, como les digo yo, con los emprendimientos, con la vida personal, con todo lo demás. Decisiones que parecen a veces eh, o no tener sentido, pero que están muy bien pensadas, pueden efectivamente en algún momento salvarnos de una quiebra, pueden salvarnos de un muy mal rato económico, en fin, ¿no? Y fíjense, para salir de ese ejemplo, les voy a contar una anécdota muy cortita de un país que ustedes lo habrán escuchado mucho, Estonia. Estonia es un país pequeñito que después de que cae la Unión Soviética, obviamente, queda un país muy pobre, porque la Unión Soviética colapsa, colapsa el comunismo, la Unión Soviética queda en una situación, la ex Unión Soviética, después Rusia y sus países quedan en una situación económica paupérrima, realmente muy, muy precaria, y Estonia era un país pequeño sin ningún tipo de recursos, ¿no? De hecho, si ustedes hoy día, al día de hoy, suman la población de Estonia, son más o menos 2 comunas de Santiago, de Maipú y Puente Alto. Si ustedes suman la población de Maipú y Puente Alto, o de pronto la población de, no sé si de pronto de Viña y Concepción, eso básicamente es, Estonia, ¿no? Pero Estonia es también conocido porque es un hub, un centro de gran desarrollo tecnológico. De hecho, no sé si ustedes lo conocían, pero muchas aplicaciones que nosotros utilizamos para comunicarnos, tipo Skype y cosas por el estilo, provienen precisamente de Estonia y han logrado un desarrollo tecnológico tremendo. Tienen incluso cosas que nosotros ni siquiera hemos soñado, es decir, como por ejemplo el tener una especie de visa de residencia digital, es decir, que me permite a mí, no viviendo allá, invertir en Estonia. Me dan como una especie de residencia. Es decir, resulta que, así como buscamos los que emigramos acá en Chile, la residencia definitiva y la permanencia, y todo, bueno, ellos tienen una digital. No hace ni siquiera falta vivir allá, sino que usted, y esto de hace tiempo, usted presenta un requisito, etcétera, etcétera, y puede ser un residente estonio digital, pero ¿qué de ventaja que le da eso? Acceder a la plataforma de negocio de Europa. ¿Sí? Y con una cantidad de ventajas y una cantidad de cosas. De hecho, 99% de los servicios estatales los tienen disponibles online. Una de las cosas que ha podido hacer Estonia es sortear muy bien la pandemia, muy bien, porque esto es un país donde todo funciona, o gran parte de las cosas funcionan digitales, las cosas que necesitan, obviamente, una cuestión digital, ¿no? 99% de los estudios tiene identificación electrónica, ¿de? Tienen el primer lugar en salud, de salud digital, es decir, todo lo que tiene que ver con la seguridad digital, es el primer lugar, el país más amable más amigable para las startups también, ¿no? Y así, otras cosas parecidas. Otro ejemplo que me encanta, porque lo conozco bastante bien, es Israel, ¿no? Que tiene también, y tiene mucho que ver con la mentalidad de futuro que tienen, ¿no? Cuando le preguntaron una vez a Tavi Roivas, ¿no? Ex primer ministro, bueno, ¿cómo fue esto? Y dijo, bueno, mire, ubicada entre vecinos muchísimo más grandes, Estonia es, bueno, un pequeño pez en un enorme océano global, y ellos decidieron ser ágiles, ¿no? Rápidos y ágiles para incorporarse en la economía digital. Y entonces, bueno, eso fue lo que precisamente hizo Estonia, ¿no? Y finalmente, ya esto para ir cerrando, un ejercicio, la autora del libro que les mencioné hace un ejercicio, menciona un ejercicio en su libro y lo menciona ahí, ¿no? De cómo escribir una carta a mi yo dentro de 25 años, ¿no? Yo no se las voy a contar para que ustedes la vean, ¿no? Pero hay otro ejemplo que también pone en el libro que tiene que ver con hacer un poco el ejercicio de ficción de cómo las cosas podrían salir bien, ¿no? Esto es un poco para tomar las decisiones correctas hoy. Imagínense que ustedes van a organizar una fiesta para sus amigos, ¿no? Y claro, usted tiene que planificar y asegurarse que la fiesta va a salir bien. Ustedes van ¿no? y hacen un conjunto de cosas. Pero ella dice, una de las mejores cosas, uno de los ejercicios de ficción para que las cosas salgan bien era, imagínense usted que la fiesta ha pasado, ya ha ocurrido, y que todos se fueron sumamente contentos. ¿Qué tuvo que haber ocurrido?
la comida tuvo que haber estado muy bien, ¿verdad? Tuvo que haber sido todo muy puntual, ¿verdad? La música tuvo que haber estado perfecta. Es decir, se imagina la persona cómo habría sido la experiencia de los que asistieron a tu fiesta para que se fueran tremendamente contentos. Y después de ahí se pregunta, ¿qué tuvo que haber pasado para que la comida fuera buena? Contratar un buen cocinero. Contratar una buena persona que pusiera la música. Y asegurarme también de que sean puntuales, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo vale para nosotros. Imaginemos nosotros de aquí a 10 años qué queremos ser, dónde queremos estar. Si tenemos un emprendimiento, imagínense que ese emprendimiento salió muy bien. ¿Qué tuvo que haber ocurrido para que saliera bien? Siempre, obviamente, hay mucha ficción y incertidumbre. Obviamente, eso está muy claro, pero permite mucho tratar de ordenar qué decisiones tendríamos que tomar hoy para que esas cosas salgan bien. ¿Saben qué? Me fui muy bien, pero es que yo ahorré. Es decir, cuando me veo proyectado a 20 años más, yo pude ahorrar, ¿no? Tomé buenas decisiones económicas en tal cosa, ¿no? Así, lo hago como si hubiera ocurrido, pero eso me permite identificar qué cosas se podrían hacer entonces adecuadamente, ¿no? Bueno, aquí hay una cantidad de comentarios que ustedes dejaron, no los vamos a leer, sino pero para que ustedes vean que preguntamos un poco con este video qué relación tiene con lo que hayamos estado viendo de educación financiera, y ahí hay algunos comentarios que dejaron ustedes en la plataforma. Yo les recomiendo a todos que lo vean porque realmente es un video bastante bueno, y eventualmente que algunos compren el libro, ¿no? El telescopio del optimista, si les interesa el tema, pero creo que tiene bastantes cosas bien interesantes. Ahí ven varios de los comentarios, ¿verdad? Que cómo ayuda esto y sobre todo una cuestión ahí, a no dejarnos llevar por el cortoplacismo. Dice que uno de los grandes enemigos de un buen futuro económico son los incentivos cortoplacistas. Yo creo que lo que está ocurriendo, que estamos viendo un poco en Chile con los temas de los retiros y todas estas cuestiones, es mucho de eso. Estamos pensando en la satisfacción personal, eventualmente, ¿no? De obtener algo. Claro, después también se presentan los miedos. Oye, si no saco mi dinero, quizás me lo van a quitar, lo van a estatizar. Ya, eso es otro tema, ¿no? Porque ese tema se disparó después. ¿Pero a qué apelaron muchos de los que promovieron estas ideas? Bueno, a que tienes tu dinero ya, ¿no? Y mi futuro, ¿ya? Y mi pensión, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera? ¿No? Y si es que se tenía que hacer el primero, asumamos que se tenía que hacer el primero, tenían que hacerse 2, 3 y 4 más, no lo sé, pero son cuestiones que les dejo, ¿no? Pero el cortoplacismo es un tremendo enemigo de las buenas decisiones, y eso lo explica un poco ahí, ¿no? Y bueno, yo diría que eso es todo por ahora. Eh, a mí agradecemos los comentarios que también dejaron acá. Hay una persona que comentó acá, primera vez que escucho hablar del telescopio optimista y me pareció muy interesante, aplicable a muchas esferas de la vida, ¿verdad? Gracias por siempre comprender los comentarios que te dejaron. Y les voy a dejar enviado con Paloma este, este artículo, ¿no? Sobre el posibilismo. Y ahí yo hago una pequeña cosa, porque digo, no me gusta el concepto de pesimismo y pienso que el pesimismo es muy malo porque nos pone a pensar en la condena al fracaso, ¿no? Pero el concepto de optimismo tiene a veces ciertos peligros. Lo que en realidad menciona Pina va muy en la línea de este artículo, pero quiero que vean las diferencias de los conceptos, aunque van a la misma cosa, pero ahí se los voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿no? Y eso. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Te escuchamos? Hola, hola. Bueno, primero, muchas gracias, profesor, por los contenidos de esta clase. Muy, muy instructivos, muy didácticos, como siempre. Bueno, primero, yo siempre en realidad suelo comentar un poco el contenido antes de hacer una pregunta. A mí todavía me sigue sorprendiendo cómo las clases de educación financiera eh, debieron, debieran estarse impartiendo casi desde que nació el alfabetismo en las poblaciones, porque creo que, no sé, junto con aprender a leer, se deberían aprender a este tipo de cosas. Creo que mucho se podría haber mejorado desde mucho antes. Dicho eso, también, bueno, yo quería acotar también a propósito de lo que usted comentaba del futuro, de la incertidumbre, de las decisiones personales digamos, gran parte del contenido de la clase. Yo siempre suelo hacer paralelo, ¿ya? Y esto me recuerda un poco como lo que hace como lo que hace la selección natural con las especies en la naturaleza.
¿ya? La contingencia viene a ser, hace con los emprendedores lo que la selección natural le hace a las especies. Se ponen de repente cambian las circunstancias, cambia el entorno, cambia el clima, en este caso económico o financiero, y fundamentalmente suelen ser dos especies las que sobreviven, dos tipos de especies. En primer lugar, las más resistentes, las que saben resistir los embates, son las que en general suelen sobrevivir, y en segundo lugar son también las creativas. Yo creo que esas dos condiciones, como en general, son las que hacen tanto en las especies como en las personas sobrevivir a los grandes cambios en el ambiente, sea natural o en este caso sea económico-financiero. Hecha esa acotación, yo le quería preguntar, profesor, si existe algún tipo de factores de riesgo o protectores en los diferentes países que permitan como de alguna forma eh, predecir cómo digamos, como predecir cómo se van a llevar con estos cambios en la contingencia, o cómo si hay factores que van a hacer que la fiesta resulte bien, como usted lo mencionaba. Si hay factores que permiten predecir eso en los distintos países, o factores culturales que permiten a uno como tener esa aproximación. No sé si me logré hacer entender con Sí, la pregunta. vamos, aquí estoy anotando para institución. Ya, perfecto. Ajá. Te voy a responder un poco, Javier, has mencionado más o menos 4 puntos, ¿no? Uno sobre la importancia de la educación financiera. De hecho, hay personas que no llaman a la educación financiera, sino alfabetización financiera. Es decir, Justamente. queriendo decir un poco que es tan básico como leer, precisamente, ¿no? Que deberíamos tenerla todo. Y una de las grandes fallas que hay en muchas sociedades, lo hemos tenido en Chile, lo hemos tenido en otras, es que no hay educación financiera. Y de hecho, o que la que hay es muy pobre también. O hay muchos prejuicios, incluso a veces ideológicos, sobre la educación financiera, que se cree que esto es, no sé, una especie de obra del neoliberalismo o cosas por el estilo, ¿no? Aquí todo estoy entre comillas, ¿no? Porque son cosas que solemos escuchar, o que son una obra de los grandes empresarios para dominarlos la cabeza, qué sé yo, ¿no? Estoy caricaturizando un poco, ¿no? Sí, Pero a sí. veces hay muchos prejuicios, ¿no? Ideológicos sobre esto, y se piensa entonces que lo que se transmiten con esto son antivalor y cosas por el estilo. De hecho, tú hoy hablas de riqueza y enseguida, uy, no, la riqueza es mala, ¿no? Hablas de economía, no, pero si lo más importante en la vida no es el dinero, sino es esto, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco cómo derrumbar esos mitos, ¿no? Precisamente cómo la riqueza es importante, cómo la riqueza no es intrínsecamente mala a menos que la hayamos conseguido mal, ¿no? A menos que seamos delincuentes, criminales, qué sé yo, ¿no? Eso es tremendamente importante. Así que, uno, que haya educación financiera, y dos, que efectivamente sea una educación financiera muy responsable, es decir, sin estos prejuicios tan dañinos, ¿no? Otra cosa importante tiene que ver con lo que tú decías de un poco la selección natural y todo esto demás, ¿no? Se suele decir las especies que más sobreviven son las más fuertes, pero en realidad lo que ocurre es que las especies que tienen que ver mucho con lo que tú dijiste, las especies, y esto vale para las industrias y para todo lo demás, ¿no? Que más sobreviven y que mejor sobreviven son las más inteligentes y las que más se adaptan. Es decir, no es tanto una cuestión de tamaño o de fuerza, ¿verdad? Si tú no tomas decisiones inteligentes, si no te adaptas inteligentemente, e incluso no te adaptas a lo malo a veces, porque a veces pasan cosas que cuando uno dice, es que hay que adaptarse a todo, a veces no hay que adaptarse a todo, hay que buscar la vuelta para no caer, para que ciertas adaptaciones, porque uno podría decir entonces, mira, entonces debería en países corruptos adaptarme a la corrupción. Y claro, ¿no? Uno también tiene que sopesar estas cosas, ¿no? Que hay cosas que pueden ser moralmente muy reprobables. Entonces, el saber adaptarse, el saber aplicar el ingenio, la creatividad, como estos ejemplos que mencionaba, ¿no? Fíjense estos 7 emprendimientos exitosos en América Latina, no son necesariamente de los más grandes. Fíjense ustedes, son de personas probablemente individuales nada más, ¿no? Sí, Incluso muy golpeadas por la crisis, ¿no? Y que con ingenio, ¿ve? Le dan la vuelta, incluso no teniendo recursos. ¿Ves? Sino claro. aprovechando una cuestión que se conecta con otra que tú mencionabas, que si tenemos hoy herramientas de protección para predecir, no sé si voy a responder tanto a tu pregunta, pero tenemos hoy tanta tecnología a disposición para sortear problemas, ¿eh?
que fíjense cómo estas personas todas se las arreglaron para el momento, o casi todas para el momento de crisis, utilizar las plataformas digitales. Además, hoy de tan bajo costo. ¿Okay? Tú preguntabas también sobre qué cosas tenemos para proteger y predecir. Mira, a qué sociales irá bien o mal. Voy a plantear primero lo que aparece en el video que les envié, ¿no? Que es las capacidades que tenemos para predecir problemas, ¿no? Para pronosticar, me dice, pero es que esto no podemos adivinar. Efectivamente, no podemos adivinar, pero hoy tenemos ciertas herramientas tecnológicas que nos permiten con bastante más precisión que antes era al ojo por ciento, nos permiten con más precisión que antes, más o menos saber qué cosas podrían pasar. Por ejemplo, hoy, lo menciona Vina Venkataraman en su video, hoy tenemos modelos estadísticos que nos permiten saber, por ejemplo, a qué velocidad se va a estar teniendo efectos, por ejemplo, cosas como el cambio climático, ¿no? Hoy podemos tener una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar más o menos a predecir si se produce una pandemia, cómo podría desarrollarse. Porque sabemos dónde están los vuelos, con qué cantidades se manejan, conocemos estadísticas, es decir, tenemos ciertas herramientas que nos podrían ayudar a prevenir mejor ciertas cosas. La inteligencia artificial es una de las grandes herramientas que tenemos para muchas cosas, ¿no? Imposible predecir todo porque recordemos, está la incertidumbre, hay muchos factores, pero pueden orientarnos bastante más de lo que teníamos antes. No, pero Sí, profesor, ¿sí? yo me refería más bien como a los elementos en el acervo cultural de las sociedades que permitan predecir una mejor respuesta a las eventualidades. Ahí voy, porque ese era el cuarto punto que anoté acá. Perfecto, y me adelanté, Porque ese es el cuarto punto que anoté acá, que era el libro que una vez mencionamos, creo que en la primera o segunda clase, el de ¿Por qué fracasan los países? Una de las cosas que plantea ese libro precisamente es la importancia de las instituciones. Es decir, la cultura parece no ser un elemento predictivo, en cierto sentido. Voy a matizar esto un poquito más adelante, ¿no? Pero uno puede decir es que hay países de ciertas culturas que están predispuestos a, a tener éxito, ¿no? Claro, eso nos desmontaría lo que pasa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Dos países precisamente, ¿no? Con orígenes muy similares que en un momento bifurcan, ¿verdad? Sus destinos, ¿no? Entre Alemania, ¿por qué Alemania Occidental fue mucho más rica que Alemania Oriental en tan poco tiempo? También un momento en que se dividen y se bifurcan sus destinos. Entonces aquí parece que está en el asunto de las instituciones, ¿no? Algo que permite más o menos predecir a qué sociedades les va a ir mejor son aquellas que tienen mejores instituciones, ¿ves? Aquellas que tienen instituciones más fuertes. Cuando torpedeamos las instituciones democráticas o económicas, ¿ves? Cuando torpedeamos la confianza en ellas, cuando las demolemos, ¿no? Que es una de las cosas de las grandes preocupaciones que hay en Chile de hoy. Precisamente se pierden muchas cosas, se pierde confianza, se pierden, bueno, muchas cosas que hacen que las sociedades eventualmente no funcionen bien. Si torpedeamos el Banco Central, ¿verdad? Por ejemplo, y deja el Banco Central de hacer su función, de, por ejemplo, controlar la inflación, porque ahora se lo damos, por ejemplo, a un ejecutivo que puede manejarlo quizás como quiere. Da lo mismo si el gobierno es de derecha, de izquierda, lo que sea, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí estamos creando condiciones institucionales para que nos vaya mal. Entonces, las instituciones son un elemento. Sin embargo, quiero matizar lo de la cultura, porque uno de pronto puede decir, bueno, es que ¿qué es cultura? Puede ser otro punto. La cultura será el idioma que hablamos, será la religión, será... Lo cierto, lo que sí ocurre es que las instituciones no se sostienen sobre la nada. Hay un conjunto de elementos culturales que las sostienen. Es decir, si ese conjunto de elementos culturales tiene que ver con lo que valoramos, con nuestra ética, con tantas cosas. Entonces, no quiero ser tan tajante en decir, la cultura no dice nada, sino solo las instituciones, porque sí, para que las instituciones se mantengan, tiene que haber ciertos elementos culturales que las cuiden, que las valoren, que las legitimen. Si parte de nuestra cultura ha sido valorar la libertad, por ejemplo, vamos efectivamente a defender aquella, o la democracia, etcétera, ¿no? Vamos a defender aquellas instituciones que cuidan la libertad. Si dejamos de valorar la libertad, y si por ejemplo un día decimos que la violencia es la que nos va a ayudar a conseguir las cosas, entonces vamos a destruir las instituciones que nos garantizan precisamente llegar a consenso, a diálogo, etcétera, ¿no? Un elemento que yo veo muy lesionado acá en Chile precisamente es que esa capacidad que antes admirábamos mucho de Chile, incluso que admiraban mucho desde fuera, la capacidad de Chile de llegar a consensos, ¿no? De que partidos distintos se sentaban a conversar, negociaban. Hoy día tú dices negociar y enseguida, uy, los traidores, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, se ha roto esa capacidad de diálogo bastante, ¿no?
Entonces, sí hay elementos culturales, pero claro, esos elementos culturales no son necesariamente la religión, ¿no? O el idioma que hablamos, ¿no? O lo que uno conoce por cultura, sino estos otros elementos. Y lo otro, que tampoco es predictivo, esto no es predictivo, por eso estoy añadiendo acá, los recursos naturales y la geografía. Porque te vas a conseguir países de recursos naturales muy ricos que están arruinados, como Venezuela, y te vas a conseguir países que no tienen nada como Estonia, que son muy ricos, o Israel. Me encanta el ejemplo de Israel, porque Israel es una roca seca en el desierto, así. No es más, eso es Israel, ¿no? En términos, digamos, caricaturizando un poco, ¿no? Pero cómo Israel se ha convertido, por ejemplo, en un gran productor de alimentos o de tecnología médica, o de tecnología de todo en realidad, ¿no? ¿Cómo es la nación que en esa región tiene el mayor desarrollo tecnológico? Es más, lo que llaman una startup nation, ¿no? Es decir, uno de los países con mayor número de startups es precisamente Israel, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchamos son la cultura de geografía y la ubicación geográfica, los recursos decisivos, no, son malas instituciones. Pero ojo, hay algo aparejado a las instituciones que tiene que ver con estos elementos culturales que sí parecen ser. Cuando esa combinación virtuosa la tenemos, podemos predecir con cierta precisión de que este país está más adecuado, está más capacitado para que le vaya bien. Eso es un poco mi respuesta, si eso responde a lo que tú mencionabas. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, yo siempre lo he dicho un poco, no sé si parece Javier, pero hay otro chico que es médico, que yo siempre he dicho que para la salud siempre lo mejor es el ejercicio, pero considero que para el tema social y político y económico a la vez, siempre lo mejor es la educación. Igual los quería instar un poco a ti, Rafael, la fundación, igual a seguir educando, porque varios lo han reconocido y una vez, no me acuerdo de quién lo escuché, que decía que la FPP es una idea fantástica. Lo triste es que llegó muy tarde. Ese es el problema. Llegó muy tarde a Chile y nació muy tarde. Estuvo Libertad y Desarrollo también en su momento, pero no tuvo el power, diciéndolo de manera coloquial, que tienen ustedes. Tienen la juventud y tienen todo ahí para darle, pero bueno, la educación es algo que siempre nos ha ganado el sector más keynesiano y hay que seguir dando un poco y mostrando lo que es la libertad. Y en relación un poco a eso, te quería consultar un poco, Rafael. Los jóvenes sabemos que tienen un potencial, ya lo dije, y que también son fáciles de llevar por cierto lado, ¿cierto? En base un poco a eso, también nos sigue mucho la inexperiencia. Y ahí me generó la duda. Yo, o a lo mejor varios que puede que algunos estén acá más jóvenes, estamos con nuestros estudios, lo están terminando, y evidentemente no sabemos qué se nos puede venir. No tendríamos la condición para poder prever algo. Como recomendación, a lo mejor como especialista o por estar haciendo el curso, ¿nos recomendarías enfocarnos netamente en nuestro trabajo o tratar de abrir fronteras, aunque perdamos, para tratar de seguir creciendo? A lo mejor en un país o en un contexto que no es muy positivo. Perfecto. Aquí estoy anotando para que no se me pase ningún punto, ¿no? Bueno, mira, un poquito con lo que contaba sobre el trabajo del FDP y todo demás. Bueno, la verdad que gran parte de lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo también con Crecer y Sanar es precisamente un trabajo cultural, es decir, que trata de entregar ciertas herramientas, ciertos conceptos, pero que si esos conceptos no están acompañados, ¿no? De esto que vivimos hoy, una mentalidad, por ejemplo, una forma de pensar, los conceptos solos no hacen mucho. Es decir, tenemos que darle sentido, tenemos que darle una narrativa, tenemos que darle una cuestión que ayude un poco primero a racionalizarlos, porque tenemos que ser muy racionales, pero también a darles ese sentido y ese propósito. Es un trabajo muy, muy cultural, ¿no? De manera que yo no compararía tanto con otros think tanks, porque también tienen otras funciones, ¿no? Hay think tanks que están enfocados en políticas públicas, entonces eso es lo que hacen bien y lo tienen que seguir haciendo, porque si no lo hacen ellos, entonces también vamos a tener un vacío, ¿no? Otros van a tener una función más divulgativa, otros van a tener una función más educativa, entonces vas consiguiéndote ahí como vamos a llamar así, la combinación, o incluso el cómo cooperan los think tanks entre sí. Yo creo que esto que estamos haciendo con esta experiencia, con Crecer y Sanar, que es una fundación naciente, que tiene este propósito de educación financiera, aquí sale un producto que es este curso, ¿no? Lo otro que tú mencionabas un poco sobre la experiencia y lo demás, ¿no? A ver, hay un podcast que les voy a recomendar, nuestro que hicimos con Gregorio Luri, que es sobre la importancia de estudiar.
Gregorio Luri es para mí uno de los especialistas de educación mejores que hay. Los voy a anotar en este instante acá. Es un buen amigo además. Gregorio Luri es español. Hay un libro que se llama La escuela no es un parque de atracciones. Tiene varios libros en realidad, búsquenlo, pero ese en especial, El deber moral de ser inteligente, que es buenísimo también, y él fomenta mucho la idea de estudiar, ¿no? Sobre todo en tiempos en la que nos dicen, no, pero es que Elon Musk no estudió, o Steve Jobs no estudió, aquello, ¿no? Y hay mucho mito con respecto a eso, porque no es que no hayan estudiado, es que aprendieron de otra forma y además están rodeados de gente que estudió, ¿no? Vayan ustedes a Tesla o a SpaceX y se van a conseguir, pero lo mejor del mundo de la ingeniería, ¿eh? Vayan a Microsoft, porque dicen, no, que Bill Gates estudió, pero vayan a Microsoft si se van a conseguir, no, cómo armó todo esto, los colaboradores, todo esto, ¿no? Pues es lo que hablamos un poquito al inicio de mentalidad, redes y conocimiento, ¿no? Pero eso es fundamental. Ahora, si ustedes se quedan, o si nos quedamos, porque me incluyo, si nos quedamos solo en estudiar y en no vivir, tenemos un problema. Cuando me refiero a vivir, no me refiero a vivir la vida en el sentido, ¿sabes qué? Vamos a la playa, qué sé yo, qué tanto estudio, sino experimentar. Es decir, efectivamente, por ejemplo, viajar. Y cuando tú viajas y te diviertes, pero además aprendes, conoces el museo, ves cómo piensa la gente, conversas con el taxista sobre ciertos elementos que te llaman la atención. Y cuéntame un poco aquí, porque tú crees que este país le va bien, no sé, o cómo lo ves las cosas, o cuéntame la economía, o qué sé yo, ¿no? Eso permite aprender muchísimo. Es decir, y sobre todo hoy, antes viajar era un lujo. De hecho, no sé si ustedes saben, pero la palabra jet set, ¿no? Viene de ahí, viene porque las personas que podían viajar en avión eran las personas ricas, ¿no? Que podían, y los ricos eran los que podían montarse en uno, además. Hoy día viajar es muy fácil, o por lo menos más que antes, ¿no? No, no es gratis, ¿no? Hay un esfuerzo, pero ayuda muchísimo, porque el conectarte con gente distinta y vivirla y experimentarlo ahí es fundamental y parte de la experiencia también, ¿no? Y hoy además, si no podemos viajar, hoy además todas estas tecnologías nos permiten conectarnos con gente de todas partes del mundo, conocer su experiencia, en fin, ¿no? Pero vivir y observar es muy importante para aprender, ¿no? Y ahí entra entonces tu punto de la experiencia, ¿no? Siempre también se dice, oye, la verdad que no, los viejos ya para afuera, ¿no? Porque ya no tienen más nada que hacer, ahora es el mundo de los jóvenes, ¿no? Que vienen caras nuevas, qué sé yo, rostros frescos. Hay una relación virtuosa entre los viejos, ¿no? Entre los que me incluyo, ¿no? Y la cierta experiencia, y los que son más viejos que yo, que saben más que yo, ¿no? Y la cierta experiencia, ¿verdad? Y las personas que vienen con visiones nuevas, ideas nuevas y cuestiones. Es decir, y precisamente las sociedades crecen muy bien en la medida en que existe esa relación virtuosa intergeneracional. ¿Ves? Equipos donde trabajan, que son a veces difíciles, pero donde trabajan, cuando me dicen en una empresa, no, aquí somos un equipo joven, yo siempre tengo mis dudas, porque lo que más me gusta es cuando yo veo un equipo joven y ahí está el que es mayor, el que tiene más experiencia y el que tiene menos, y ese intercambio es lo que produce precisamente mucho éxito y mucho conocimiento, precisamente porque hay algo que no se gana en los libros, y es la experiencia, porque la experiencia es vida, y necesitas lo que marca el reloj, tiempo. Es decir, no hay manera de adquirir experiencia, uno puede, ¿no? Adquirir experiencia más intensamente, ¿no? En el sentido de que viajar más y hacer más cosas, ¿no? Pero necesitas tiempo, y ese tiempo es vida. Entonces, una de las cosas es aprovechen la vida en vivirla en ese sentido, en utilizarla para aprender y para obtener mucha experiencia, para conocer, para experimentar, en fin, para tantas cosas, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo. Y lo último, yo soy un enemigo de las especializaciones, o mejor dicho, ¿no? Cuando nos especializamos en algo, ¿no? En la economía, por ejemplo, y dejamos de ver la complejidad del mundo, entonces se empobrece mucho nuestro intelecto. Es decir, ustedes van a tener toda una especialidad, la tengo yo, la tenemos todos, ¿no? Unos son ingenieros, otros son filósofos, otros son qué sé yo, y se van a especializar incluso en temas muy puntuales, pero en la medida en que uno es eso que llaman un experto generalista, ¿no? Es decir, que también aprende de muchas otras cosas y es capaz de conectarlas, tu propia especialidad se enriquece muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con estoy tratando de pensar un gerente, ¿no? Por ejemplo, que solo está especializado en economía y en cosas muy puntuales, a un gerente que resulta de que lee, de que conversa, de que tiene cultura, tiene esto, porque eso le permite precisamente enriquecer incluso mucho mejor lo que hace, ¿no? E incluso importar conocimientos de otras especialidades para lo que hace, ¿eh? Entonces, eso creo que también es
es fundamental, ¿no? Muy, muy importante, lean historia. Es decir, la lectura de historia es una de las cosas más preciosas que hay, no por cultura general, ¿eh? Es porque enseña tanto la historia. Conversen con gente. Yo creo que eso es también muy, muy bueno, ¿no? Déjenme ver si les consigo algunos artículos sobre eso, pero les recomiendo de entrada Gregorio Luri, de verdad, estos libros, El deber moral de ser inteligente y La escuela no es un parque de atracciones, les va a ayudar muchísimo porque también critica mucho esto que dice, no hace falta tanto conocimiento, todo está en Google, lo que hace falta ahora son las habilidades emocionales, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Y dice, no, ojo, el conocimiento es lo que nos da, el conocimiento es lo que nos permite ir a buscar a Google lo que queremos buscar, conectarlo, ¿verdad? Y saber lo que estamos buscando, y saber discriminar, saber qué información es buena y qué es mala. Entonces, estudiar mucho, experimentar, vivir, todo esto, un poco lo que les puedo comentar, muy modestamente en todo caso. Gracias, Rafael. Hoy, y muy corto, siempre le damos las gracias a los expositores y hay que reconocer también la buena anfitriona que siempre ha sido Paloma, así que muchas gracias también por todo. Y bueno, quería compartir una escritora igual catedrática de la Universidad de Lund, sueca, que también es docente y habla un poco del tema. Perfecto. Aquí está el nombre, Inger Enquist. Yo lo que voy a hacer, lo que sí les voy a muy rápidamente, esto va a ser nada más 2 segundos, es compartirles esto porque quiero dejarles una pequeña tarea, muy, muy breve, y tiene que ver con, bueno, uno, por favor, revisar el material que tienen en la plataforma, ahí está, por favor, el video último, véanlo porque está a la medida prácticamente de esta clase. La otra, entonces, es que vamos a tener una próxima sesión muy distinta a la que hemos venido teniendo, ¿no? Muy distinta porque la idea de ahora es, dado que hemos dicho que nos enfrentamos a un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Como se escucha por ahí, ese mundo VUCA, que va a escuchar muchas veces, ¿no? Por sus siglas en inglés, vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque aquí vamos a entrar un poco en una clase sobre tendencias, tendencias tecnológicas, geopolíticas, económicas, que les va a ayudar mucho a tener al menos 5 conceptos clave y para los que quieran seguir aprendiendo, para los que quieran emprender, para los que quieran entender más de cómo se mueve el mundo, así que va a ser una sesión muy atípica, no van a conseguirle ningún otro curso de educación financiera y yo creo que les va a ayudar mucho, precisamente para responder a esto que está acá, porque ahora la gran pregunta es, a este mundo que le tenemos, lo que tenemos es que tratar de